Hoy vengo a enseñarte qué es un extracto vegetal y cómo puedes prepararlo. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Noé y estás en Lupillo Nature. Los extractos vegetales son preparaciones que se obtienen de la extracción, como su propio nombre indica, de sustancias a través de diversos procesos. Puede ser la maceración, la fermentación, la infusión, la decocción y otros muchos. Podemos distinguir 4 tipos de extractos, los más comunes y los que más utilizamos, tanto en cosmética como en otro ámbito. También los puedes utilizar para jabón, por ejemplo. 1. Los extractos glicólicos, aquellos que se obtienen mediante el propilenglicol, es decir, la glicerina vegetal. 2. Los hidroalcohólicos o tinturas, aquellos que se obtienen a través de la mezcla de agua y alcohol o simplemente de alcohol. 3. Los oleatos, aquellos que se hacen macerando el aceite con la planta o con la hierba medicinal. Y 4. Los hidrosolubles, es decir, la infusión. Los extractos no solamente se hacen con plantas o hierbas medicinales, también podemos hacer extractos a partir de semillas, de frutos, de pétalos, también solamente de las hojas de la planta medicinal o incluso de los tallos o las raíces. Hoy nos vamos a centrar con los oleatos, las tinturas y los extractos hidroalcohólicos. Te lo explico. Las plantas o las hierbas, las semillas, en su interior tienen un montón de sustancias que pueden ser extraídas. Pero algunas son amigas del agua, otras son amigas del alcohol, otras son amigas de los aceites y por eso necesitamos adecuar el tipo de extracto que queremos hacer a la planta que tenemos. Para eso existen muchísimas guías, hoy puedes consultarlas en internet de manera muy fácil, qué es mejor. Por ejemplo, hacer un extracto hidroalcohólico de romero o hacer un oleato de romero. ¿Cómo puedo conseguir la mayor extracción del romero? Si mediante agua y alcohol o mediante aceite. Tengo por aquí un ejemplo para mostrarte y que así lo entiendas de manera más sencilla. Un extracto hidroalcohólico sería este, no lo ves porque se tiene que conservar siempre en botellas ámbar o botellas topacio para evitar que la luz del sol los estropee. Un extracto hidroalcohólico o hidroglicerinado, glicólico, sería este que cogemos con nuestra pipeta, con este gotero, a ver si lo ves, y lo aplicamos bien de manera directa en el cabello, en la piel o lo utilizamos después para hacer una preparación. Otra manera sería una tintura, solamente el extracto alcohólico con alcohol etílico de 96 y la otra manera sería el oleato. Estos son los famosos oleatos que me ves utilizar en casi todos mis vídeos, bien de jabón o bien de cosmética. El extracto en polvo sería esto. Es un proceso bastante más complicado y por eso en casa no se suele hacer. Recurrimos siempre a las tiendas online o a las tiendas físicas de insumos de cosmética cuando queremos un extracto en polvo, puesto que si tenemos que hacerlo tan fino como para que penetre en la piel, si es que lo queremos poner de manera tópica en una crema, en casa es bastante difícil llegar a conseguir esa micropartícula tan pequeña. Pero sí, lo puedes moler o lo puedes picar, lo puedes hacer polvo y después llevártelo al aceite, hacer un oleato. Este, por ejemplo, es de cáscara de aloe vera, esto es la planta de aloe vera, la hoja, cuando ya he sacado toda la pulpa, ya he sacado todo el jugo, la dejo secar, la trituro, la paso por el molinillo y después lo meto en aceite. Esto sería en seco y esto sería un oleato. Mi maravilloso romero, que ya queda muy poquito y hay que volver a hacer otro. En mi casa nunca falta el romero. Para preparar un extracto hidroalcohólico necesitamos un solvente. Los extractos hidroalcohólicos son capaces de extraer tanto las sustancias liposolubles como las hidrosolubles. Un solvente es aquello que disuelve, por decirlo así, o que es capaz de extraer las propiedades y disolverlas, que se queden en el agua y en el alcohol. Un extracto hidroalcohólico se dice que es balanceado cuando está al 50% de cada sustancia. Pongo 50% de agua, 50% de alcohol, la mitad de cada cosa.
Pero ¿cuánta planta pongo ahí o cuánta semilla pongo ahí? Esa siempre es la duda. Cuando queremos sacar la mayor cantidad posible de sustancias de esa planta, lo que hacemos es poner mucha hierba dentro del agua y el alcohol. Para tener un extracto hidroalcohólico concentradísimo, muy repleto de esa sustancia, ponemos la misma cantidad de agua y alcohol que de planta. Si yo pongo mitad de agua y mitad de alcohol y esto pesa 100 gramos, voy a poner otros 100 gramos de planta. Pondría 100 gramos de romero y aquí tendría un extracto hidroalcohólico 1:1, es decir, pongo la misma cantidad de planta que de líquido. Eso sería un extracto balanceado. Si quiero hacer un extracto un poquito más suave que no esté tan concentrado, lo que voy a hacer es poner 100 gramos de agua y alcohol y 50 gramos de romero. Pondría la mitad de la cantidad de la planta que del alcohol. Te lo voy a dejar por aquí escrito o por aquí con números para que veas que no es tan difícil. ¿Puedo poner el doble de planta que de líquido? Pues podrías ponerlo, pero lo que estarías haciendo es saturarlo. Ahí poco extracto vas a sacar si pones más planta que líquido que vaya a extraer. Normalmente hacemos 1:1 o 1:2. Lo mismo pasa con los oleatos o con las infusiones. No sé si lo vas a ver, te lo voy a intentar mostrar en pantalla cómo se etiquetan los oleatos. Aquí ves que pone qué planta es, qué tipo de aceite es y la proporción que lleva, sobre todo la fecha también. Este es un oleato de polvo de aloe vera 1:1 en AOV, en aceite de oliva virgen extra, y la fecha es del 23, 1/6 del 2023. Normalmente los oleatos pueden pasar muchísimo tiempo sin hacerse malos, puesto que no llevan parte acuosa. Las tinturas o los hidroalcohólicos pueden llevar mucho tiempo en un armario y no hacerse malo, ya que el alcohol actúa de conservante y los oleatos o los aceites no suelen estropearse. No te digo que sea imposible, porque si la plantita o la hierba que tú has metido aquí está contaminada, no está bien lavada, no está bien tratada, es posible que lleve algún microorganismo y te contamine el aceite. Todos los extractos deben hacerse con las plantas, con las semillas o con lo que vayas a meter dentro, siempre bien limpio, pero sobre todo debe estar seco. O no se deben hacer extractos con la planta en vivo, en verde, es decir, arranco la plantita o corto la plantita y la meto en el aceite. No se puede hacer eso porque las plantas vivas o recién cortadas tienen en su interior agua, tienen humedad y eso nos puede arruinar el extracto. Deben hacerse siempre con la planta en seco, es decir, la pongo unos días al sol, dejo que se evapore el agua y ya puedo hacer el extracto. Los extractos hidroglicerinados, pues exactamente igual que el hidroalcohólico. Piensa siempre bien en las palabras para que te acuerdes de lo que es. Hidroalcohólico, agua, alcohol. Hidroglicerinado, agua, glicerina, siempre al 50%. Dentro la plantita y lo dejamos macerar. Las tinturas. Las tinturas son extractos solamente de alcohol, normalmente de alcohol de 96, alcohol etílico, el que venden en la farmacia de toda la vida, el alcohol de las heridas. Puedes hacerlo con alcohol de 70, alcohol de 98 o cualquier otra graduación que quieras o que consigas. Se hace con alcohol de 96 o 98. Aquí en España yo creo que no he visto todavía alcohol de 98. El máximo que tenemos o que yo tengo acceso a él es el de 96. Es el que más se aproxima al alcohol etílico puro. Cuando hablamos de graduación de alcohol 96%, quiere decir que 96 son de alcohol puro y ese 4% que falta hasta el 100% es otra cosa. Así que si tú tienes un alcohol de 70, tendrás 70 de alcohol y 30 de otra cosa. Tendrás una tintura con un porcentaje o con una graduación un poquito más bajita a la de 96, pero va a extraer exactamente igual las propiedades de la planta, de la semilla o de lo que pongas y va a funcionar exactamente igual. Los oleatos. Los oleatos es todo un mundo. Si me sigues y me conoces, sabrás que soy una enamorada de los aceites.
y de los oleatos. Hay tantos tipos diferentes de aceites y tantas plantas diferentes en el mundo que se pueden hacer combinaciones casi infinitas. Puedes poner aceite de oliva con romero, puedes poner aceite de coco con romero, puedes poner aceite de soja con caléndula, puedes poner aceite de girasol con caléndula, puedes poner caléndula con aceite de coco. Se pueden hacer miles o cientos, diría yo, de combinaciones con aceites y con plantas. ¿Qué tipo de oleato es el que más te interesa a ti o qué cualidades? Y ahí está la cosa o el secreto de un buen oleato. ¿Qué cualidades quieres que tenga un oleato? Pues deberás buscar el aceite que mejor se adapte a tu piel o al tipo de piel de la persona que vas a preparar la crema, el jabón o lo que sea, y la planta que mejor se adecue a esas necesidades también. Juntos van a hacer una sinergia, una combinación que te va a dar como resultado un extracto que va a duplicar o a triplicar las propiedades y va a mejorar muchísimo el resultado de ese jabón o de esa crema. Si yo tengo una piel seca pero además muy irritada, haré un oleato de aceite de coco con manzanilla, por ejemplo. Si tengo una piel muy grasa y tengo mucho acné, pues lo más conveniente sería, por ejemplo, un oleato de avellana con pétalos de geranio. Puedes hacer casi cualquier cosa. Y por supuesto no nos olvidamos de los extractos hidrosolubles, es decir, las infusiones de toda la vida o las tisanas de toda la vida. Ponemos a calentar agua en una fuente de calor, bien en la estufa o bien en el fuego, en lo que tú utilices, y metes la plantita dentro del agua. Ahí tienes la típica tila, manzanilla o poleo que nos hemos bebido siempre. Eso es un extracto hidrosoluble y también se puede emplear en cosmética o en jabón. Si has visto alguno de mis vídeos, sabrás que utilizo muchas veces infusiones sustituyendo al agua. ¿Cuál es el mejor extracto para poner en la cosmética natural? Los 4 tipos de extractos te sirven. Ahora tienes que identificar qué producto vas a hacer tú y cuál es el que mejor se adapta. Si tú vas a hacer una crema, lo mejor es un extracto hidrosoluble, la infusión. Las infusiones no solamente se hacen con agua caliente. Hay algún método, simplemente dejar la planta dentro del agua, en un bote, en un recipiente, y que pase el tiempo. No se llega a calentar el agua. Yo no lo he probado nunca, pero hay quien dice que también tiene un buen resultado, macerar el agua solamente con la planta. Tendremos que probarlo algún día. Te decía que puedes sustituir el agua destilada de esa crema por un extracto hidrosoluble, por una infusión, lo que sería en cosmética natural un hidrolato. Un hidrolato es la extracción de esas propiedades al vapor, es decir, se cuecen esas plantas en agua. Esto en casa es difícil hacerlo, pero no imposible y muy interesante de hacer. Las industrias, las fábricas de hidrolatos, lo que hacen es llevar a cocción esas plantas o esas hierbas y se recoge el vapor. En el vapor están suspendidas la sustancia de esa planta, el principio activo de esa planta, que pasa a ser líquido. Hace mucho tiempo que subí al canal, todavía no era tan conocido Lupilu Nature como para que tuviera tantas visitas, hace ya un par de años o casi 3, en el que te mostraba cómo hacer un hidrolato casero con una olla a presión. Esto no es un invento mío, no lo he inventado yo, pero sí lo quise probar, lo llevé a cabo y efectivamente podemos hacer hidrolatos en casa. Mírate el vídeo, te lo voy a dejar en la cajita de descripción porque es un experimento muy interesante. Y así te puedes ahorrar un dinerito porque hay hidrolatos que son extremadamente caros. Evidentemente porque las propiedades de ese hidrolato lo valen. Si lo que quieres hacer es un jabón, pues puedes combinar ambos extractos. Puedes hacer un oleato para la parte grasa. Los aceites que pusieras en el jabón serían oleatos ya con sus propiedades y podrías sustituir el agua de la lejía, el agua que juntamos con la sosa cáustica, con una infusión. Si lo que quieres hacer, por ejemplo, es un champú, podrías hacer una tintura y añadir simplemente unas gotas de esa tintura al champú. Los hidroglicerinados que llevan agua y glicerina, lo más normal es que se utilicen bien en cremas
corporales o faciales, bien en champús, en geles de baño, en lociones o incluso en jabones de glicerina. Tienes que pensar siempre que si un extracto lleva agua y glicerina, va a combinar muchísimo mejor con un champú o con un gel que lleve agua y glicerina. Si un extracto es oleoso, es un oleato, va a combinar muchísimo mejor con un ungüento, por ejemplo, que la mayoría de los ingredientes son grasas o aceites. También hay que ver y hay que tener en cuenta que los principios, las sustancias de estas plantas que estamos extrayendo, cuando las combinamos no sean incompatibles, pero eso ya nos daría para otro vídeo. La incompatibilidad de principios activos nos daría para otro tutorial y más adelante lo haremos si es que os gusta y os apetece. Yo creo que ha quedado bastante claro, o por lo menos me esfuerzo día a día en explicarlo de manera muy sencilla para que lo entendáis. De todas maneras, si tienes alguna duda, ya sabes, déjamelo en comentarios, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y ya solamente me queda despedirme. Como siempre, gracias a todos y a todas y que los dioses os bendigan.